Bueno, para esta primera parte del laboratorio 5 vamos a utilizar R para ver cómo funcionan los intervalos de confianza. ¿Tá? Entonces, en realidad en teórico ya vimos cómo construir un intervalo de confianza aproximado para la esperanza de una variable aleatoria, que sería así, o sea, yo tengo una muestra, es decir, observaciones que provienen de una muestra aleatoria simple de una variable aleatoria que tiene una esperanza finita, y construimos un intervalo de confianza aproximado para esa esperanza a partir del teorema central del límite, de la siguiente manera, como el promedio más menos k, en donde k es, bueno, el desvío de la muestra, de esta muestra que tenemos acá, dividido raíz de n por z, vamos a ponerle acá un por, en donde z es la inversa de la distribución normal 0,1 evaluada en 1 menos alfa sobre 2. ¿Tá? Y de esta manera obtenemos un intervalo de confianza aproximado a nivel 1 menos alfa para la media. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a construir una función que, dada una muestra, automáticamente me construya un intervalo de confianza para la media correspondiente a esa muestra. ¿Tá? Entonces creamos una función que construye intervalos de confianza. Bien, entonces bueno, vamos a crear una función, vamos a llamarle infunc. No, vamos a llamarle, para que nos acordemos, vamos a poner intconf, así nos acordamos que es de intervalo de confianza. Y bueno, vamos a crearla como una función usando la función. Y bueno, esta función, o sea, lo que queremos es que agarre una muestra y me devuelva un intervalo de confianza para la media. ¿Tá? Por lo cual, a esta función le vamos a tener que pasar datos o una muestra. Vamos a decir que, bueno, esta función debería de recibir datos y también debería de recibir un valor de alfa, que por defecto vamos a poner que sea siempre 0.05, pero si no queremos que ese sea el valor, bueno, cuando le pasemos el parámetro de alfa podemos ponerle un nuevo valor. Bien, entonces, para construir el intervalo de confianza, dijimos que precisábamos tener n sería el largo de la muestra, así que lo vamos a definir acá. Va a ser el largo de los datos que le pasemos. También vamos a precisar z, que definimos entonces como la inversa norm de 1 menos alfa sobre 2, así que vamos a poner 0.5 por alfa. Después vamos a definir k, como hicimos arriba, que es, bueno, tenemos que hacer el desvío de los datos en este caso, y a eso lo vamos a tener que multiplicar acá, ¿no? El desvío lo vamos a dividir entre la raíz de n, que n lo acabamos de definir arriba, y a eso va multiplicado por z, que lo acabamos de definir. Bien, entonces nosotros queremos que esto me devuelva un intervalo, ¿tá? Que en realidad me va a devolver un vector con dos coordenadas, en donde la primera coordenada de ese vector voy a tener el promedio de los datos menos k, que lo definimos recién, y en la segunda coordenada vamos a obtener el promedio de los datos más k. Bien. Bueno, y finalmente necesitamos que la función devuelva algo, así que le vamos a pedir que nos devuelva el intervalo que acabamos de construir. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, primero tengo que correr para crear esta función. Bueno, a ver, no saltó ningún error. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Para poder aplicar esto. Vamos a simular una muestra de una variable. Vamos a hacer diferente del que está en el laboratorio. Vamos a poner de una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda, y vamos a construir un intervalo de confianza para la media, ¿tá?
construimos un intervalo de confianza para U, que en este caso es la esperanza de esta variable aleatoria, que bueno, en el caso de la exponencial esto vale 1 sobre lambda. Obviamente nosotros vamos a estar haciendo trampa, porque bueno, para poder simular una muestra yo ya tengo que saber quién es el valor de lambda, y por lo tanto ya voy a saber quién es el verdadero valor de la media de la muestra, quién es el verdadero valor de U. Pero bueno, esto lo vamos a hacer justamente para ver si el U, la esperanza verdadera, cae o no en el intervalo de confianza que acabamos de construir. Bien, así que vamos a definir un valor de lambda. Esto sí o sí lo tengo que hacer para poder simular una muestra, ¿no? Entonces, vamos a definir un valor de lambda, que por ejemplo puede ser 2. Así que dijimos que entonces, vamos a llamarle U, tiene que ser igual a 1 dividido lambda. Bien. Y bueno, y vamos a definir un tamaño de la muestra. Vamos a poner que n es igual a 1000. Y bueno, ahora sí vamos a simular una muestra, que para eso, como ya lo hemos hecho antes, vamos a utilizar la función R, que me dice, voy a simular la distribución exponencial, donde le tengo que pasar el n, que es el tamaño de la muestra, y la tasa es el lambda que acabamos de definir. Bien. Bueno, entonces a partir de eso vamos a construir el intervalo de confianza, que lo vamos a construir con la función int.conf que acabamos de definir, y la vamos a evaluar en la muestra y con el valor de alfa que habíamos definido recién. Vamos a correr todas estas cositas. Bien, vamos a fijarnos cómo nos quedó el intervalo. Allá, 0,44 a 0,5. Eso está bien, ¿no? Porque U dijimos que valía 0,5. 0,5 quedó ahí en el intervalo. De hecho, bueno, vamos a ver una forma de estar seguros, sin tener que mirar el intervalo, de si efectivamente la media cae o no en el intervalo de confianza. Entonces, veamos si U cae en el intervalo. Entonces, por ejemplo, podría decir, podría fijarme, o sea, para que caiga en el intervalo me tengo que asegurar que U sea más grande que el extremo inferior del intervalo y más chico que el extremo superior del intervalo. Acuérdense que en realidad nuestro intervalo es un vector de 2 coordenadas, o sea que lo que quiero saber es si U es más grande que la primera coordenada del vector y es más chica que la segunda coordenada del vector. Así que necesitaría que la primera coordenada del vector, que se llama intervalo, sea menor o igual que U, y además que la segunda coordenada del intervalo, vamos a poner segunda, sea mayor o igual que U. O sea que esto en nuestro caso, U cae, por lo cual si pido estas dos condiciones, esto me debería devolver un true. O sea, porque si se están cumpliendo esas dos condiciones, vamos a verificarlo, si me devuelve un true. Bien. Bueno, entonces, ahora me gustaría repetir esto muchas veces, o sea, repetir muchas veces esto de simular una muestra, construir un intervalo de confianza y ver si efectivamente la media cae o no dentro del intervalo de confianza. Así que vamos a escribir por acá, pasamos raya y vamos a decir que vamos a repetir esto muchas veces. Bueno, y vamos a definir cuánto sería muchas veces. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a repetir esto 100 veces. Y ya que estamos, como voy a repetir esto muchas veces de construir el intervalo y fijarme si el mu cae adentro o no, me gustaría crearme un contador que me diga, que me cuente 1 cada vez que mu cayó dentro del intervalo y 0 si no. Así que ya vamos a crearnos un vector que se llame u in intervalo.
y por ahora lo vamos a rellenar solo con ceros. Vamos a repetir el 0 n veces, perdón, n grande veces, que es la cantidad de repeticiones. Y ahora vamos a repetir muchas veces lo que acabamos de hacer. Esto lo hacemos siempre, ¿no? Hago lo que se me ocurre hacer una vez, estoy segura de que funciona y bueno, y ahora lo repito muchas veces. Entonces, de hecho voy a copiar esto que tengo acá, así lo usamos. Esto vamos a copiar. El lambda es el mismo siempre, así que eso está todo bien. Bien, entonces vamos a decir que vamos a repetir muchas veces lo que hicimos recién, así que desde 1 hasta n, vamos a repetir lo que hicimos, que fue, creamos una muestra, a ver si acá esto no va, porque ya lo definimos arriba, vamos a crear una muestra, después vamos a construir un intervalo, y después no nos vamos a fijar quién es el intervalo, eso lo hicimos para ver que estaba todo bien, y después queremos fijarnos si el u cae dentro del intervalo para esa repetición, y en ese caso, en caso de que sí caiga dentro del intervalo, quiero rellenar en la oposición y cambiar el 0 por un 1 para decir que el u sí cayó en el intervalo, o sea, porque al final voy a querer contar todas las veces en las que u cayó en el intervalo de confianza. Entonces, a ver, por cada repetición del experimento vamos a simular una muestra, vamos a construir el intervalo con la función que ya definimos arriba, y ahora voy a poner acá un if. Quiero que si ocurre esto, o sea, si esto me devuelve un true, que es que la u teórica caiga dentro del intervalo, entonces quiero que, ¿cómo era que se llamaba? U in intervalo, en la coordenada i, me lo rellenes con un 1 y si no, no hacemos nada. Bien. ¿Está? Y ahí va. Bueno, vamos a correr esto. Ahí va, lo corrí rapidito. Entonces, si ahora yo pongo u in intervalo, me debería devolver un vector con unos y ceros, ahí va, con 1 cada vez que u cayó en el intervalo y 0 cada vez que no, que parece que eso pasó 4 veces. ¿Está? Para verificar cuántas veces u cayó en el intervalo, podemos sumar las coordenadas de este vector, por eso es que lo dejé con unos y ceros. Así que si cuando sume la cantidad de unos, la cantidad de coordenadas de este vector, lo que voy a tener es la cantidad de unos en las repeticiones, que es lo mismo que la cantidad de veces que mu cayó dentro del intervalo de confianza. Me dice 96, está bien, porque habían 4 ceros. Bien, está de decir que de las 100 veces que repetí este experimento, 96 de esas veces el mu cayó dentro de ese intervalo. Acuérdense que esto es un intervalo de confianza nivel 1 menos alfa, o sea que sería un intervalo de confianza nivel 95% aproximado por lo del tema del teorema central del límite. Pero, o sea, la probabilidad de que el verdadero u caiga dentro del intervalo, entonces es de 0.95 o del 95%. Y bueno, esto que nos acaba de pasar tiene bastante sentido, ¿no? O sea, para estas observaciones, el 96% de las veces el u cayó dentro del intervalo de confianza. Bien, ahora vamos a tratar de, igual que en el laboratorio, de visualizar un poco esto. Entonces lo que vamos a hacer es, igual que en el laboratorio, vamos a volver a correr esto, pero cada vez que lo corro voy a graficar el intervalito de confianza y quizás podría ponerle un color para cuando u cae dentro del intervalo de confianza y otro color para cuando no cae. Entonces, vamos a modificar un poquito esto. Yo quiero, bueno, primero voy a tener que poner un plot, o sea, el primero voy a tener que hacerlo como un plot y después los otros lo voy a sobreescribir sobre el primer gráfico, así que quizás puedo hacer la primera vez, hacer todo y después repetir con el for a partir de la segunda repetición del experimento
para sobreescribir ese gráfico. Entonces vamos a copiar esto que tengo acá y lo vamos a modificar. Se lo dejo quieto y lo vamos a modificar acá. Bien, entonces digo, para la primera repetición de este experimento voy a tener que volver a correr este. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero esto lo voy a hacer fuera del for para poder hacer el primer gráfico. Entonces voy a simular una muestra que va a ser como la primera repetición del experimento. Voy a crear el intervalo de confianza y acá voy a cambiarla ahí por un 1 porque esta es la primera repetición del experimento. Y ya de paso digo, bueno, si U cae dentro del intervalo, vamos a definir un color, vamos a definir una palabra que se llame color y que le vamos a poner verde si U cae dentro del intervalo. Y vamos a poner que si no, vamos a poner esto para abajo. Entonces, que si U cae en el intervalo, vamos a rellenar el vector U que habíamos definido antes con un 1 y además vamos a definir una variable que se llame color, que la vamos a rellenar con un verde, y que si no, lo que vamos a hacer es que la variable color sea un rojo. Esto es para ahora cuando hagamos el gráfico. Entonces vamos a graficar esto una vez. Entonces vamos a poner que vamos a graficar en el eje de las X, vamos a poner las dos coordenadas de este intervalo. O sea, acuérdense que intervalo en realidad siempre nos está devolviendo un vector con dos coordenadas. Entonces voy a tener dos puntos en el eje de las X y en el eje de las Y voy a pedir que esto me lo ponga a altura 1, igual que en el laboratorio, para después poder poner todas las repeticiones o mostrar los intervalos de todas las repeticiones en el mismo gráfico. O sea, esto que lo pongo en el eje de las Y lo pongo en altura 1, es solo para después poder mostrar los otros gráficos. Voy a pedir que la función plot me junte estos dos puntos que están con sus coordenadas X y Y con una línea, que en el eje de los X, por las dudas de que, para que nos entre todo, hoy el intervalo nos había quedado 0,4, así que vamos a poner que el eje de las X se mueva entre 0,4 y 0,6 para estar seguros de que entra todo. Que en el eje de las Y se mueva entre 0 y n. Así nos queda espacio para poner los otros intervalos de confianza, que los vamos a sobreescribir ahora después. Y bueno, vamos a poner que en el eje de las X diga, bueno, ya estoy haciendo todo, estoy haciendo el intervalo de confianza y estoy haciendo el gráfico y lo estoy enchulando de paso. Que en el eje de las Y no diga nada. Y que el color, que por eso es que lo definimos recién, sea el color que definimos con el if de recién. Bueno, entonces vamos a correr esta primera parte y ahora el resto para crear el primer intervalo de confianza de la primera repetición. Ahí va, me crea el primer intervalo de confianza. Está en verde porque el mu cayó dentro del intervalo de confianza. Y ahora con un for vamos a ir sobreescribiendo sobre este gráfico los demás intervalos de confianza. Bien, entonces este for tiene que ir desde la segunda coordenada porque el primer intervalo de confianza ya lo hicimos. Después esto es igual que antes, en mu intervalo. Acá en el if tenemos que copiar el que hicimos recién. Esto lo cambio por este. Ahí va. Y nada más que acá vamos en el vector u intervalo, vamos a rellenarlo en el lugar i por un 1 si acá ocurre un true, y el color va a ser el verde para definir después el intervalo, para poder dibujar el intervalo de confianza. Eso está bien. Y entonces vamos a sobreescribir sobre el plot que hicimos antes, vamos a poner un intervalo
o sea, el intervalo de esta última repetición, a la altura, o sea, vamos a poner en el eje de las X los dos puntos correspondientes al vector intervalo. En el eje de las Y vamos a poner los dos puntos y, que es como antes, para que el intervalo me quede a la altura de la repetición de este experimento. Después, creo que esto es igual, mu intervalo me va a decir, me va a devolver un vector de unos, sum me va a devolver la cantidad de unos. Y bueno, creo que con eso estaríamos, así que corrimos este pedacito. Ay, ¿por qué no me corrió el...? Porque en Airlines me olvidé de ponerle el color. Ahí va. Perdón, el col tiene que ser color, que va a ser verde, por lo del if de antes, ¿no? Va a ser verde si el mu cae dentro del intervalo y rojo si no. Esperen que vamos a correr todo esto de vuelta. Así que vamos a correr este plot. Ahora lo tengo que volver a correr porque el intervalo, la palabra intervalo ya la sobreescribí. Pero vamos a correr todo esto de vuelta. Ahí, de vuelta quedó verde, no pasa nada. Y ahora le voy a sobreescribir cada repetición con el for. Ahí va, ahora sí. Me debería aparecer en verde y en rojo, que son 5 veces, cada vez que la esperanza, el U, no cayó dentro del intervalo. De hecho, acá, ya que estamos, podríamos hacer una línea a la altura de 0,5, que es la esperanza teórica, para ya saber cada vez que no cayó. Entonces vamos a poner un outline que tiene que ser vertical a la altura de U. Vamos a ponerlo un poquito más gruesito para que se vea. Ahí va, una rayita a la altura de 2. Para que se vea cada vez, o sea, todos los intervalos, las rayitas verdes son intervalos de confianza, en las que sí cayó el mu dentro del intervalo de confianza, y las rayitas rojas son los intervalos en los que no cayó, que en este caso no cayó exactamente en 5, o sea que el 5% de las veces el verdadero mu no cayó dentro del intervalo de confianza. Bien, bueno, igual que antes, como por último podríamos sumar cuántas veces U cayó en el intervalo, que como ya sabemos es 95 porque lo vimos en las rayitas. Bien, entonces con esta parte terminamos como la primera parte del laboratorio, que consiste en justamente visualizar los intervalos de confianza y ver que, bueno, la cantidad de veces que la esperanza teórica no cae dentro del intervalo de confianza anda cerca de el 1 menos el nivel de confianza, que sería el valor de alfa, que en nuestro caso era del 5%.